Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Es un gusto tenerlos a ustedes como asistentes. Nuestra charla se llama Patrones mitóticos en IFI según ICAP. Mi nombre es Viviana León. Yo soy asesora científica de Biociencias SAS. Bueno, cuento con 9 años de experiencia en el manejo de técnicas de inmunofluorescencia. Durante ese tiempo, pues trabajé con procesos relacionados con el análisis, procesamiento e interpretación de resultados, siempre manteniendo altos estándares de calidad y de precisión por los laboratorios en los cuales trabajé. Siempre me ha apasionado el aprendizaje continuo. Entonces, pues esta es un área muy bonita del laboratorio que nos permite utilizar todos estos recursos para emitir un apoyo diagnóstico muy valioso para nuestros pacientes. Bueno, entonces, dando inicio, vamos a observar en este momento el árbol clasificatorio de ICAP. Entonces, en este árbol lo que nosotros tenemos, según el ICAP, que es el Consenso Internacional sobre Patrones de Anticuerpos Antinucleares, podemos tener una clasificación con el objetivo de armonizar la interpretación, que es altamente subjetiva en la inmunofluorescencia en directo. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. El principal factor es la experiencia del observador. Entonces, por eso tenemos acá en naranja un nivel que es competente y en verde un nivel de reporte de una persona experta. ¿Cómo nosotros llegamos a ser un nivel experto? Con la experiencia, observando muchísimas imágenes, observando muchísimos resultados de pacientes, tanto negativos como positivos. ¿Por qué? Porque todo esto lo vamos a ir nosotros interiorizando y vamos a hacer nosotros en nuestra cabecita nuestro propio punto de corte para saber qué es un negativo y también para saber qué es un positivo y de acuerdo a eso irlo ubicando en cada una de estas categorías, si son patrones nucleares, citoplasmáticos, mitóticos o no se encuentran dentro de una clasificación porque no apunta o no tiene todo ese conjunto de características de los patrones ya establecidos, pero que igual debemos reportarlos. Entonces, por eso nos aparece los no clasificados con ACXX. Pero pues en nuestra charla de hoy nos vamos a enfocar en los patrones mitóticos que van del AC24 al AC28. Bueno, entonces vamos a empezar con el AC24, conocido como centrosoma. Su sinónimo es centríolo. ¿Qué vamos a observar nosotros en nuestras láminas? Vamos a observar que, que nuestras células tienen unos puntos brillantes pequeños y podemos observar uno o dos. Entonces, si la célula está en mitosis, nosotros podemos observar dos puntos en cada extremo de esta célula. Pero si la célula está en interfase, que es ese estado de la célula en la cual ella se prepara para luego ir a dividirse, nosotros podemos encontrar un solo puntico o dos punticos, pero están juntos. ¿Qué antígenos asociados nosotros tenemos acá? La pericentrina, la nineína, el CEP250 y CEP110. Este patrón está asociado a enfermedades como el fenómeno de Raynaud, la esclerodermia localizada o sistémica, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Acá en estas imágenes que también estamos observando de centrosoma, nosotros podemos ver lo que les estaba indicando anteriormente. En la imagen de la derecha vamos a observar una célula con dos puntos brillantes muy claros y es una célula que está en mitosis. Y en la parte superior vemos una célula que está en interfase, que tiene dos puntos pegaditos como dos ojitos. Entonces, ahí es donde podemos observar o los dos puntos pegados
o los dos puntos separados, uno en cada extremo, de acuerdo al estado de nuestras células. E incluso más arriba podemos ver una célula con un solo puntico. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta, que si nosotros no tenemos mucha experiencia en la observación o estamos iniciando en ese proceso de aprender a visualizar la IFI, porque es algo de experiencia lo que nos hace entender cómo debemos manejar estas características de nuestros patrones. Hay que tener en cuenta que nos podemos estar confundiendo con un patrón que se llama pocos puntos. Entonces, ese patrón se caracteriza por tener de 1 a 6 puntos en la célula, ¿cierto? Pero no tiene esta característica de la célula en mitosis que están en los extremos. Ahí podemos empezar a tener esto en cuenta para no confundirnos. Vamos a pasar al AC25, que es el uso mitótico. En este patrón nosotros observamos una tinción en las fibras del uso. Esa tinción parece que fueran como unas sombrillitas o como unos deditos abiertos, muy fluorescentes, se ven esas fibras. Esto nosotros lo vamos a observar en las células en mitosis, porque son esas células que se están dividiendo, entonces por eso observamos que estos usos van hacia los extremos de esa celulita, como pequeños conitos, como pequeñas sombrillas, como nosotros queramos decirle, porque también es muy importante tener en cuenta que en IFI nosotros, para poder aprender más fácil, podemos hacer uso de asociaciones. A mí se me parece a una sombrilla, a mí se me parece un cono, y eso nos ayuda a ir elaborando mentalmente nuestra propia clasificación o nuestra propia manera de identificar los patrones. Este es un patrón poco común, no se observa tampoco como un patrón que nos indique alguna enfermedad en específico, por eso tiene un bajo valor predictivo y está asociado a un antígeno que se llama HSEG5. Estos antígenos son proteínas que junto con todas las proteínas de los patrones mitóticos van a movilizar ese material genético a los extremos de la célula para que cada célula hija, luego de que se divida esta célula grande, pueda tomar la misma cantidad de material genético de manera correcta. Entonces, es muy importante que nosotros podamos observar de manera clara estos patrones porque pues esto nos va a ayudar a orientar a los médicos hacia un diagnóstico correcto y pues para que nuestros pacientes también tengan sus tratamientos y sus seguimientos adecuados. Acá en esta imagen también estamos observando otras estamos observando, por ejemplo, en la primera imagen que está más hacia la izquierda, vemos un sustrato con más cantidad de celulitas y si nosotros tenemos un buen sustrato de una buena marca comercial, pues vamos a observar que las características se presentan en bastantes células, ¿cierto? Ahí lo vemos claramente y para nosotros como observadores, pues no hay duda de eso. Y en las otras imágenes, pues están como más ampliados para que nosotros lo podamos ver más de cerca. En algunos analizadores automatizados nosotros podemos tener esas ventajas. En otros casos, simplemente tenemos que llevar nuestras láminas al microscopio y empezar pues a buscar y afinar bien nuestro ojo para poder ver estas características de los patrones. Bueno, en el AC26 que se denomina parecido a NUMA o MSA1 o centrofilina, observamos que la característica es muy parecida a la anterior, ¿cierto? Vemos unas sombrillitas o unos conitos, pero acá debemos tener en cuenta que es propio de este patrón una tinción granular del núcleo, que parece un granular fino, pero entonces acá no nos podemos confundir y pensar que tenemos dos patrones. Este granular fino es
propio de este AC26. Entonces no vamos a reportar un AC26 más un AC4 porque es una característica intrínseca del patrón. ¿Qué vamos a observar acá? Aparte de esa tinción granular, pues vamos a observar la tinción de los conitos o de las sombrillitas. Y si llegamos a observar otra característica diferente a estas dos, ahí sí podemos entrar pues como a determinar si estamos acompañados de un patrón diferente. ¿Qué antígenos tenemos asociados? El NUMA. ¿En qué enfermedades nosotros vamos a encontrar este patrón? En síndrome de Sjögren, en lupus eritematoso, en esclerosis sistémica, en artritis reumatoidea y en todas esas enfermedades que son organoespecíficas. Bueno, vamos a observar acá en nuestra siguiente diapositiva otra imagen que es muy clara. Entonces aquí, por favor, tener en cuenta que no vamos a reportar dos patrones diferentes, sino un solo patrón que tiene una característica de granular fino. ¿Y con qué lo podemos confundir? Con un AC25. Entonces, si nosotros no tenemos claro, el AC25 no tiene ninguna fluorescencia dentro de la célula, solamente están los usos. Y en el AC26 tenemos la fluorescencia granular más los usos. En el AC27, que se denomina puente intercelular o cuerpo medio, lo que vamos a observar es una tinción en forma de barra o de punto, que es ese puente que está uniendo dos células que se están separando. Son dos células hijitas que están ya llegando a esa separación final. Entonces, antes de que esa separación ocurra, se va a teñir ese puentecito y es lo que nosotros observamos que también a veces le denominamos en el laboratorio como patrón de barras y puntos. Entonces, generalmente lo que más se ven son las barras, pero también podemos encontrar uno que otro puntico en la observación de nuestras láminas. Esta barrita generalmente es una barrita delgada. Hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos observando este patrón, porque si no lo tenemos claro y de pronto no vemos puntos, podemos estar confundiéndonos y reportando un AC1 que es un homogéneo, porque esta barrita se nos puede hacer parecida a una cromatina positiva. ¿Listo? Entonces, sobre todo para las personas que todavía no son nivel experto, hay que tener en cuenta características de otros patrones con los cuales nosotros podemos tener confusión. Antígenos asociados, no se ha determinado ninguno hasta el momento. En cuanto a las enfermedades asociadas, pues tiene un bajo valor predictivo positivo para cualquier enfermedad. Entonces, también es un patrón que no es muy recurrente. Si nosotros tenemos un alto volumen de muestras en nuestro laboratorio, podemos observar cualquiera de estos patrones dentro de nuestra rutina. Pero cuando nosotros tenemos una poca cantidad de muestras que de pronto no procesamos a diario, sino una o dos veces a la semana, este patrón y todos los patrones mitóticos no los vamos a observar frecuentemente. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta esa diferenciación de los patrones que nos pueden hacer confundir. Listo, acá también tenemos otras imágenes en donde estamos observando esas barras y esos puntos característicos de esas células hijas que están en división y por eso se llama puente intercelular. Y el último de los patrones es el AC28, que se llama envoltura cromosómica. Entonces, este es el menos común de los patrones mitóticos. ¿Cómo lo vamos a observar nosotros? Como si solamente estuviera floreciendo la cromatina. Cuando nunca lo hemos observado, nosotros podemos llegar a pensar que algo quedó mal en el montaje, que algo estaba mal con esa muestra, que de pronto me pasaron un plasma y no un suero, o que de pronto esa muestra se me dañó, pero no. Este patrón, pues, es solamente
la proteína de cobertura cromosómica, entonces yo solamente voy a ver florecer la mitosis o la cromatina. Em, los antígenos asociados pues son histona 3 modificada y MCA1. También, como les dije, como no es tan común, tiene un bajo valor predictivo positivo para cualquier enfermedad, es decir, que no está asociado realmente a ninguna enfermedad hasta el momento, pero de todas formas es importante y es de relevancia que nosotros reportemos en el paciente que lo vayamos a observar. Si tenemos dudas de pronto, pues podemos repetir la muestra, volverla a procesar, hacerle dilución. Es un patrón que tampoco llega a títulos tan altos y en estas fotografías que estamos revisando en este momento, pues podemos observarlo de pronto de una manera más clara, como les estoy indicando, que solamente florece esa cromatina y el resto de la célula está absolutamente negativa. Entonces, este patrón podríamos nosotros llegar a decir, ay, es un homogéneo, pero la muestra está como fea, o es un homogéneo, pero yo lo veo raro, pero no, no es un homogéneo, es una C28, una envoltura cromosómica, no es tan habitual, pero sí lo podemos observar dentro de los pacientes que nosotros estamos procesando. Y por experiencia lo he visto una o dos veces nada más en todo el tiempo que yo estuve procesando, entonces pues realmente no es un patrón tan común. Bueno, algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros como observadores son todas esas características o herramientas que hacen que nuestro proceso se lleve de una manera adecuada y nosotros podamos emitir unos resultados confiables. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pues revisar los insertos de nuestro kit y manejar todos los reactivos de la forma en que nos indican, si tenemos que atemperarlos, si tenemos que calentarlos, si tenemos que prepararlos, con qué tipo de agua lo preparo, en qué pH me debe quedar el buffer, ¿cierto? Un buffer ideal es de un pH entre 7.2 a 7.4 para que no se me vayan a afectar los resultados. Y muy importante observar, por ejemplo, cuando yo cambio de lote, cómo está la distribución de esas células en la lámina. No deben estar tan escasas, pero tampoco estar tan saturadas. ¿Por qué? Cuando mi lámina está demasiado saturada, yo puedo tener un fenómeno que se llama inhibición del contacto. ¿Qué ocurre en esa inhibición del contacto? Que se van a inhibir la expresión de esas proteínas que son claves propias de cada patrón y yo voy a ver un patrón raro, un patrón a medias, veo unas características propias y otras no. Entonces, cada vez que nosotros iniciemos un lote nuevo, revisemos cómo está distribuido el sustrato a lo largo de ese pozo. Y pues también es muy importante la temperatura dentro del laboratorio cuando yo estoy procesando. ¿Por qué? Porque los reactivos se me empiezan a degradar a altas temperaturas. ¿Y eso qué va a hacer? Que yo no tenga títulos adecuados, de pronto títulos que se me quedan muy cortos o títulos que se exceden, de pronto falsos positivos o negativos. eh, Cualquier interferencia que me cause la temperatura va a causar un efecto directo en el reporte de mi resultado. Entonces hay que tener en cuenta pues todas estas variables y también algo muy importante. Las corrientes de aire y las corrientes de polvo pueden hacer que yo tenga un background excesivo. El background es como ese fondo que yo veo en mi lámina, en mi fotografía, que va a hacer que de pronto yo esté revisando y vea una fluorescencia que no es o que me haga confundir y yo pueda estar reportando algo que no es cierto. O que yo vea ese polvillo como puntos fluorescentes y yo diga, ay, sí, eso es un patrón, múltiples puntos. Algo parecido a un lisosoma, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es lo que yo proceso y lo que yo veo, sino todas esas variables que hacen que mi producto final sea 100% confiable y reproducible, porque a estos pacientes les mandan controles. Entonces puede que yo haya reportado una cosa que no era y luego ya lo veo negativo.
aunque pues también tenemos que tener en cuenta que en autoinmunidad no hay nada escrito. Y todo puede suceder, combinaciones de patrones, que yo le vea un patrón y luego le vea otro, porque todo depende de la actividad de la enfermedad y del estado de mi paciente. ¿Listo? Entonces, pues quisiera saber si tienen preguntas, si tienen algún aporte, para que abran su micrófono y pues las escucho o los escucho. Bueno, acá nos están preguntando cuándo nos pueden dar la charla de los nuevos patrones 30 y 31. Bueno, ya estamos trabajando en ello y tan pronto nosotros tengamos ya la información consolidada, les estaremos haciendo la invitación. Bueno, creo que no hay ninguna duda ni ninguna pregunta de parte de nuestros asistentes, entonces pues me queda agradecerles por su asistencia y pues si de pronto llegan a surgir dudas o preguntas, nuestros usuarios nos los pueden hacer saber a través de los asesores comerciales o directamente con nuestros asesores técnicos. Bueno, una pregunta acá finalmente que dice si le puedo confirmar el pH del bofre. El pH ideal está entre 7.2 y 7.4. Bueno, otra pregunta. Ahora sí están llegando las preguntas. Buenas tardes. En el patrón AC27 a veces se pueden observar cromatinas en cremallera, pero no es una apariencia característica tan típica. Bueno, realmente la cromatina en cremallera es característica del centrómero, que es el AC3. Que de pronto nosotros en el AC27 observemos la barrita punteada o no tan clara o de pronto como un poco porosa, puede ser, pero una cromatina en cremallera siempre será característica del centrómero. Bueno, en caso de dudas, entre AC5, AC26 se pueden informar, AC25 o AC26 se pueden informar ambos. No. Lo que te define si es un AC25 o un AC26 es, te voy a mostrar la imagen nuevamente, es la característica de granular fino. ¿Listo? O sea, como si tú estuvieras viendo un moteado, pero adicionalmente estás viendo la tinción de las sombrillitas o de los conitos, de esos usos. El AC25 no tiene esa característica. En el AC25 lo que tú estás observando es solamente la tinción, la fluorescencia de esos usos que están hacia los extremos. Entonces, debes definir bien si es un AC25 o un AC26 para reportarle a ese paciente. No le puedes reportar los dos. El patrón AC26, si observo adicional centrosomas, ¿debo reportar mixto? Sí. En inmunofluorescencia es muy importante que nosotros reportemos todo lo que observamos. ¿Por qué? Porque esto orienta adecuadamente a los profesionales. Entonces, todo lo que yo vea, si son 2 o 3 patrones, incluso porque hay pacientes que llegan a presentar 3 patrones, lo debo reportar. ¿Cómo sé yo que un paciente tiene 2 o más patrones? Haciendo diluciones, porque generalmente algún patrón se queda en una dilución menor a los otros. Y sí, sí es muy importante. Todo lo que vean, repórtenlo. Si no está clasificado dentro de ningún patrón todavía, lo podemos hacer en los no clasificados, que es el ACXX, describiendo claramente las características de fluorescencia que yo estoy observando y en dónde está ubicada, si es en el núcleo, si es en el citoplasma o si es algo relacionado con las mitosis que no son claras o acordes a estos patrones, pero igual lo reporto, lo describo claramente.